Este proyecto más bien es una exteriorización de lo que yo llevaba en ese momento sobre mis hombros. A diferencia de otros proyectos, esto ya no es tanto una ficción oscura, sino más bien una biografía mezclada con ficción, ¿no? No, no soy tan callejero tampoco, ¿no? Yo soy más de estar en casa con mis discos, con libros, con películas y con amigos de vez en cuando, ¿no? Y en esa ficción, ¿por qué la elección de temáticas carnales como principal base? Eso fue lo que primó en las primeras dos grabaciones. En el demo del 2008 y el EP que le siguió. Quizá había llegado a un pico en mi vida con ese tema. Quizá estaba replicando un poco lo que veía en proyectos que me influenciaron, ¿no? Como Nate Frost de Noruega. Que era bastante depravado, ¿no? En sus elecciones, pero con mucho humor negro, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, el humor negro y lo absurdo. Cosas que no podían ingresar con mucha facilidad en proyectos anteriores, pero que aquí tenían, digamos, carta blanca. Además de esa banda que te influenció, ¿qué otros elementos fueron también parte de ello? Como, por ejemplo, hablaste de películas, libros que consumes. Ninguna película que he podido samplear para mi material ha sido elegida por una temática específica, sino más bien porque lo que presentaba, lo que yo rescataba, recogía, era preciso para el tema. No, 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 no quisiera, o nunca deseé, quizás sin darme cuenta incluso, que la obra de alguien más rija la mía. Era un asunto más de qué encaja acá, qué encaja, qué acompaña mejor lo que estoy haciendo, más que cómo fusionar el concepto de alguien más con el mío. El único factor exterior que puedo considerar para la creación de este material son mis propias vivencias, ¿no? Para este material en particular, ¿no? Supongo que habían muchas cosas que estaban pasando conmigo en esa época, 2007 principalmente, que me marcaron, y siempre he considerado que la música en mi infancia y en mi juventud, ¿no? Primaria, fue un refugio por muchos motivos. Y al mismo tiempo fue como una suerte de catarsis el coger un instrumento, escribir letras y encerrarme en el mundo de la música, ¿no? Entre otras formas de arte. Conceptos exteriores, creo que es más un tema de cómo yo superé obstáculos y problemas usando la música como medio, ¿no? Como un medio de expresión, ¿no? Quizá algo que debido a mi personalidad no hubiera sido posible de otra manera. En esa personalidad que tú describes, poco callejera, ¿cuál es tu percepción sobre lo superficial que ronda en una performance en vivo? Creo que hay muchas, no creo, no, hay muchas formas de arte y definitivamente es muy interesante ver algunas en vivo, pero otras en verdad me parecerían innecesarias. Hay música que prefiero escuchar solo, hay música que puedo poner mientras hago algo más. Cuando hemos conversado en el pasado he dicho que yo le tengo mucho respeto a la música y que no me agrada mucho la idea de música de fondo, ¿no? Pero definitivamente al levantarme, mi día a día, irme a la cama, ¿no? La música siempre está presente. Cuando no estoy escuchando música, estoy leyendo sobre música. Estoy investigando sobre bandas nuevas, bandas antiguas.
leyendo entrevistas para conocer más a los artistas en sí. Creo que la música no se aprende con un documental o con un libro, se aprende escuchando discos. Pero todo lo demás complementario, particularmente para mí, es muy interesante. A mí me encanta la trivia, ¿no? ¿Cuál fue tu primera guitarra, no? ¿Cuál fue tu primer concierto, no? Bueno, me alejo del tema. Creo que algunas performances son, a mi parecer, más apropiadas que otras, ¿no? Pronto va a venir Dead Can Dance, eso va a ser extraordinario. Pero digamos, ver una banda como, no sé, Gorgoroth, Nargaroth, a quienes he visto en vivo en Lima en el pasado, quizás hace ya 11 años. Bueno, a Gorgoroth no lo llegué a ver, pero supongo que fue por una falta de interés, ¿no? En algo que para mí es más preciado en privado que en público, ¿no? También hemos conversado en algún momento sobre cómo es que este mismo público asistente a veces es una molestia, ¿no? Pero bueno, creo que hay formas de expresión, ¿no? Artísticas, musicales, ¿no? Hablemos de música hoy. Que se prestan a cambiar, a explorar, a experimentar en el momento en que están parados, ¿no? En que un proyecto, una banda, un artista está sobre el escenario, que no va a ser en el estudio, ¿no? Y yo creo que eso es interesante rescatarlo, si la banda se presta a eso. Si la banda por naturaleza va a replicar sus discos, yo tendría que ver si es que las condiciones del concierto en sí van a ser de mi agrado. Si no, yo ya tengo el disco en casa y eso a mí me satisface. Y ya que tocaste el tema, ¿cuál fue tu primera guitarra? ¿Cuál fue tu primer concierto? Mi primera guitarra la tuve a los 15 años y fue una Flying V que mandé a hacer donde un luthier en La Victoria, me parece. El señor Granadino, me acuerdo. Y era un sueño, ¿no? Eventualmente conseguí un pedal de distorsión, me acuerdo, un Ibanez Classic Metal. Eran súper baratos. Bueno, no eran baratos, baratos en construcción. En ese momento Lima todavía no tenía la oferta que tiene ahora, entonces sí, ciertamente era una inversión, ¿no? Pero mirando hacia atrás, bueno, no era la gran cosa, ¿no? Y ya desde antes había tenido un amplificador, un crate pequeño, que hasta ahora conservo, está aquí a mi izquierda, y es con lo que he grabado las últimas 2 producciones que he hecho. Generalmente voy a un estudio o alquilo amplificadores, pero en las últimas grabaciones he decidido usar un amplificador de práctica para tener un sonido más tosco y tener así también un poco más de facilidad con mi horario, ¿no? Porque a veces lo alquilas 1, 2, 3 días y bueno, después eso se acaba, ¿no? Y a veces, bueno, particularmente siento que el ánimo para grabar es algo que yo no quiero hacer como tarea, aunque a veces hay que hacerlo, ¿no? Prefiero saber que cierto día voy a tener paz para hacerlo, tranquilidad, estar mentalizado, y siento que si comparo esta actitud con la actitud del pasado, ¿no? Estoy mucho más cómodo con eso, ¿no? Con ese tipo de libertad. Así que ese pedal, esa guitarra y ese amplificador que hasta ahora conservo son las cosas con las que empecé en 1997.
¿podrías contarnos esta anécdota en la cual te contactaste con un integrante de Mortem y adquiriste un instrumento? Ah, claro. Esa historia es curiosa. Lo que pasa es que yo, 5 años después, el 2002, viajé a Florida. Vi algunas bandas y bueno, mi meta era comprar una guitarra, ¿no? Esta primera guitarra era hecha por un luthier con, me imagino yo, componentes baratos, ¿no? Quise comprar algo mejor, ¿no? Un instrumento de gama media, digamos, ¿no? Y teniendo eso ya en mis manos, ¿no? Como un sueño, porque la verdad es que uno se afana, ¿no? Yo recuerdo irme a acostar 1000 veces leyendo catálogos de pedales, ¿no? Una y otra noche, ¿no? Entonces, supongo que cuando tú estás en esta vaina, eso es algo que con lo que uno se identifica, ¿no? Cualquiera que esté escuchando esta entrevista va a decir, sí, pues yo también hacía eso, ¿no? Veía fotos en internet. Y antes del internet, revistas, ¿no? Las pocas que llegan en Lima, ¿no? Ver discos, que usan en los discos, que usan en los videos, ¿no? Yo adquirí esta guitarra y eso me llevó a tomar, decidir tomar clases con uno de los músicos que integró Mortem en los demos, en el primer, en el cuarto álbum. Me imagino que ha vuelto a la banda, que es Rosanne. Y bueno, creo que estuvo en el tercero también, si no me equivoco. Pero nuestras clases no eran mucho de teoría musical, en verdad hablábamos de música, ¿no? Entonces él me enseñó cómo coger la guitarra, practicamos algunos ejercicios, pero generalmente era yo pidiéndole que me enseñe canciones de Mortem o canciones de Dead y teniendo las discusiones, ¿no? Porque a él le gusta mucho la música compleja, ¿no? Que no es de mi agrado y que tampoco era del agrado de Mortem, si no me equivoco. Entonces siempre tenían estas peleas, ¿no? Pero Rosanne sabía cuál era su lugar, ¿no? Era embellecer la música con lo que él sabía, ¿no? Porque es un gran guitarrista. Y más bien Fernán y Álvaro arman el esqueleto de la banda pues más importante que tenemos acá, ¿no? Esa es mi opinión. Yo entré en contacto entonces con la banda, primero con su segundo álbum que adquirí en cassette. Ahora tengo el vinilo autografiado, pero originalmente tenía el cassette. Su concierto de presentación fue a unas cuadras de acá, de donde vivo, en el Ambassador de Lince. Ya no existe, es un edificio ahora. Y eventualmente adquirí la BC Rich Iron Bird de Amdusias. Me parece que Fernán sale con esa guitarra en la contraportada del tercer álbum, el Decomposed by Possession, porque Amdusias fue mi profesor de latín en una clase en la Católica. Yo en un tiempo estuve en la universidad y llevé ese curso, ¿no? Con un par de amigos. Y siempre después de clase hablábamos de música y hablábamos de música. Bueno, todos los días, desde que me acuerdo hablo de música, pero creo que la quería vender y yo justo necesitaba una guitarra con trémolo, ¿no? La guitarra que había comprado el año anterior, 2002, no lo tenía y no lo necesitaba, ¿no? Jamás pensé usarlo. Solo que justo da la casualidad de que por esta época Disinter estaba buscando un guitarrista y es así como yo entro a esta banda por invitación del vocalista de ese entonces, debido curiosamente a que fui a su tienda en galerías para darle un demo que yo había hecho a un amigo. Como sabía que lo frecuentaba, se lo dejé encargado. Parece que él escuchó, dijo, oye, este chico toca guitarra. Y cuando lo volví a ver me invitó a la banda. Me dijo, mira, el guitarrista te está yendo, ¿por qué no entras, no? Pero la música era, digamos, no era lo que yo hubiese tocado naturalmente, ¿no? Era más compleja, digamos. Entonces, yo le dije, mira, quizá no tenga esa capacidad, ¿no? Y en una segunda invitación él me muestra la música escrita y yo dije, bueno, sí, muy bien. Y estuve tocando con ellos en vivo, ¿no? Fue un guitarrista en vivo por un año. Hicimos, si no me equivoco, 9 conciertos.
Y para Disinter es que necesito una guitarra con trémolo. No, ese es el resumen. Bueno, no fue un resumen, no te he contado esa historia en 3 tomos, pero al necesitar una guitarra con trémolo, sale la oferta de Álvaro y es así como adquiero la guitarra de Mortem, ¿no? La infame BC Rich Iron Belt, con la cual he grabado la mayoría de mis discos hasta que la vendí el 2017. ¿Podrías mencionar cuáles discos grabaste con esa guitarra? Grabé el demo de Bloodless del 2004. Me imagino que la mayoría, casi todo. La mayoría del material de Crown of Worms que se hizo como demo y como estudio, hasta que la banda se disolvió. El disco que hicimos al volver a juntarnos exclusivamente para grabar el disco, ¿no? Lo hice con los instrumentos del bajista, ¿no? Es por eso que grabamos en mi bemol en vez de grabar en mi como usualmente hacíamos. Me imagino que todo el material de Erotic Devil Worship creo se hizo con la BC Rich. Esta guitarra tenía en el puente una pastilla Seymour Duncan Invader, y claro, había que aprovechar eso, ¿no? Estoy pensando en varios proyectos, ¿no? Pero ahorita la entrevista es sobre Erotic Devil Worship y sí puedo decir que casi todo el material lo grabé con esa guitarra. ¿Y qué discos se grabaron en el caso de Mortem con esa guitarra? Eso yo no lo sé. Misteriosamente, Amducias, cuando me muestra la guitarra, porque yo voy a la casa de sus padres a recogerla, la toca, pero no la toca como un guitarrista, la toca como alguien que te está vendiendo algo, una cosa, ¿no? Como quien toca un bebé que nunca toca, y sin haber tocado un bebé antes, ¿no? Sin haber cargado un bebé antes, ¿no? Y me parece que él tocaba bajo en el pasado, pero parece que nunca más le interesó ese tema, entonces no lo veía muy familiarizado con el instrumento, ¿no? Recuerdo también cuando mandé a hacer esta primera guitarra en el 97, el luthier no la toca. Lo que hace es tocar traste por traste, desde las notas más graves hasta las notas más agudas. Y yo decía, ¿qué haces? Y me dice, no, es que yo no sé tocar guitarra. Entonces eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo sentí eso también cuando Amducias me la vende, ¿no? ¿Qué han grabado con eso? No lo sé. Solo sé que a raíz del 4º álbum, quizá antes, ellos empiezan a coleccionar guitarras y empiezan a trabajar con guitarras customizadas, que no recuerdo el nombre del constructor. Ya viviendo en Estados Unidos y me imagino con un poder adquisitivo mayor, ya pues se volvieron locos, ¿no? Claro. Pero antes yo sí recuerdo las Warlock rojas del 2º álbum, la Rich Beach del 1º y la Iron Bird del 3º. ¿Con qué grabaron particularmente? No lo sé.
still can't understand that's sitting so heavily inside. I feel no. ¿Cuál es tu forma de trabajo al querer hacer un álbum perfecto? El álbum perfecto. Cuando escucho los álbumes, noto muchas cosas que me gustaría cambiar. Estoy contento de, al haber editado el Necrocrust, que compila el demo, el EP y el split de Erotic Devil Worship, haber podido ir a las pistas originales, reeditarlas y remezclar el material, ¿no? Siento que haber prensado esa, digamos, nueva versión en un disco ya vuelve, digamos, entre comillas, inmortal lo que yo tenía en cintas y en CDRs, ¿no? Eso con respecto al material pre-álbum. Los álbumes son trabajos de los cuales yo estoy muy orgulloso, con los cuales estoy satisfecho, los cuales respaldo al 100%, pero evidentemente no son perfectos, ¿no? O sea, hay volúmenes que se disparan por aquí y por allá, cosas que pudieron subir o bajar de nivel, pero creo que más que buscar lo que sea perfecto, es algo que a ti te satisface en ese momento, ¿no? Porque todos vamos a cambiar como... Bueno, espero que todos cambiemos como personas, que vayamos aprendiendo más. Eso significa escuchar más y hablar menos, pero bueno. De todas maneras, creo que la idea es que producción a producción uno mejore, ¿no? Por lo tanto, los errores del pasado son importantísimos para tener un trabajo cada vez más competente, ¿no? Más profesional. Y también es un tema, me parece, de poder aprender cómo aproximarse a tu idea original, que muchas veces no se alcanza con conocimientos académicos o con, digamos, aptitudes musicales, sino más bien con detalles, con pequeños detalles, ¿no? Con pequeños detalles. Yo ahora, por ejemplo, estoy muy feliz grabando con mi amplificador de práctica, el pequeño amplificador, y no veo que eso cambie a futuro, ¿no? Me gustaría comprar un amplificador de verdad, ¿no? Me gustaría, pero no lo veo como algo urgente. Por lo menos para lo que yo necesito, o sea, yo creo que tengo las herramientas necesarias para lograr mi objetivo, ¿no? Y si no los tengo, bueno, tengo varios amigos con instrumentos y los puedo prestar, los pueden alquilar, ¿no? No creo que con todo esto igual se llegue al disco perfecto, ¿no? Quizás sí, ¿no? Yo sí reconozco que tengo en mi colección discos que considero perfectos, pero esa es mi opinión. No puedo decir que es algo universal, ¿no? Sí, creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Hablando de detalles, existe un hilo conductor en el arte de tus discos. ¿Cuál es la intención detrás de esa propuesta estética? No sé si es un hilo conductor, sino más bien, como has dicho, algo estético, ¿no? Un aspecto estético. Claro, en las portadas. Sí, la portada, y el inside, digamos, bicolor, ¿no? Me parece que llama la atención. Me parece que es apropiada, ¿no? Pero sobre todo es como el umbral al mundo que el disco te presenta,
¿no? Para mí escuchar un disco es como irse de viaje, ¿no? Es como entrar a otra dimensión, ¿no? Y este viaje termina cuando el disco termina. Entonces yo creo que la portada es el umbral o el portal a este viaje, esta aventura, esta experiencia, ¿no? Sí hay un hilo conductor que quizás tú no has podido escuchar porque no tienes, digamos, el material preálbum original, sino la compilación que carece de los samples y los intros y los outros e interludios, etcétera, etcétera, que hacían la banda tan particular antes del primer disco, ¿no? Ya con el primer álbum traté de dejar un poco de lado las partes de películas o temáticas, temas, mejor dicho, de otros autores, ¿no? Que podía tomar en unos cuantos segundos para coger al espectador desprevenido, ¿no? Me gusta mucho en este mundo del humor negro y de lo absurdo que las cosas choquen, ¿no? Que de la paz hay una tormenta y otra vez haya paz. Si escuchas el material original, en su formato original, verás que a veces lo que termina un disco, o en todo caso ya digamos el primer demo, podría llegar a lo que hace que empiece el primer EP y cosas así, ¿no? No recuerdo ahorita particularmente el ejemplo, pero sí recuerdo que hay partes que cierran un material que luego terminan abriendo el siguiente, ¿no? Y eso me parece que es más un detalle para el espectador atento, ¿no? Claro, entonces... Quisiera agregar, disculpa, No. que parte de la estética es dejar de lado las fotos, ¿no? Hay fotos, sí, pero son bastante borrosas y mínimas, ¿no? Eso también es parte importante para mí, ¿no? De mi trabajo, ¿no? No necesitan ni mi cara ni mi nombre, necesitan el sonido. Eso es todo lo que interesa. Bueno, Erotic Devil Worship es un proyecto terminado. Y esa pieza, que es en verdad grandiosa, fue compuesta y secuenciada por el bajista, ¿no? Él es, aparte de un gran amigo, un tecladista muy talentoso, pero no tocó ni una tecla para hacerlo, ¿no? Todo fue secuenciado. Si no me equivoco, empezó en la noche y terminó en la mañana o algo así. Y cuando se levantó, eso ya estaba listo, ¿no? Me parece una pieza que reta. Me parece una pieza que... Bueno, es extensa, es repetitiva, es monótona. Tiene cambios muy sutiles. No hay piezas así en el pasado. Sin embargo, encaja a la perfección en el disco y en la banda, vista ya como un proyecto terminado, y podían evaluar cada una de sus fases, ¿no? Desde el presente hacia el pasado. Eso nunca hubiera entrado en el primer demo, ¿no? Claro. No sé si en el primer álbum este miembro, Doctor Speculum, empieza a componer en el segundo álbum, ¿no? Antes de eso todo venía de mí, ¿no? Y él tiene conocimientos musicales que yo no tengo y quizás nunca vaya a tener, que quizás no me interesa tener tampoco, pero él los tiene y hemos aprovechado un poco de eso, ¿no? Puedo mencionar que él tiene un proyecto que se llama Count Sinister, que ha figurado en un split muy limitado ya hace varios años, pero me ha dicho hace poco que desea retomar este proyecto, y eso a mí me entusiasma porque siente que este proyecto de por sí es muy libre. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer una persona con tanto conocimiento sin límites, ¿no? Creo que sería interesante prestar atención a qué va a pasar a futuro con Count Sinister.
are the key to a garden of endless delight. Key to a garden of endless delight. Key to a garden of endless delight. We'll do anything for some love. Sure, those gods are insane, so beware to cross the line. Beware to cross the line. Cross the line. They will never fail. Strong backs and league with the weakest will. How can you sleep at night? If you believe it, then it isn't a lie. If you believe it, then it isn't a lie. A lie. ¿Cuál es el proceso que tienen de composición cuando trabajan todos juntos? No, Erotic Devil Worship es una tiranía total. Tú presentas los temas y los temas se van a tocar. Es así de simple. No, rara vez, nunca creo que hemos compartido ideas, ¿no? Quizá para acomodar las piezas, ¿no? Pero las creaciones son... O sea, yo no pediría que hagan temas si es que no confío en la capacidad para hacerlos de los demás, ¿no? O letras, ¿no? O aportes artísticos, estéticos, conceptuales, etcétera, etcétera, ¿no? Si están en el proyecto, es porque deben estar en el proyecto, ¿no? Entonces, la información que dicen los discos sobre los aportes que han hecho, como, por ejemplo, más allá de la instrumentación, vienen a ser una colaboración
regida por ti, por tu idea principal. No. Quizá no me he explicado bien. Los créditos de composición están escritos en cada tema. Composición y ejecución. Voy a explicar eso. Este proyecto es bastante incestuoso, ¿no? Yo no puedo decir que soy vocalista, guitarrista, ¿no? Yo toco batería, yo toco teclados, yo toco bajo, y los demás miembros están invitados a hacerlo también. Entonces yo puedo tocar todos los instrumentos en un tema y ser instrumentos en otro, ¿no? Eso está especificado en cada disco. Recuerdo que un tema del segundo álbum, el Mondo Goat, me tiene a mí como bajista y más bien al bajista como guitarrista, ¿no? Era su canción y sugerí que se ejecute de esa manera, ¿no? Mientras existió la banda, hubo libertad de crear, aunque no sé cómo se haya podido tomar esa libertad, ¿no? El bajista la aprovechó, ¿no? Pero llamémoslo bajista. Y el baterista, quizá entendió que al aparecerme yo con, digamos, composición tras composición tras composición por años, simplemente confiaba en que yo lo siga haciendo, ¿no? Entonces, me parece que o no tenía interés en componer algo, o estaba satisfecho con lo que yo estaba componiendo, o como hizo Doctor Speculum, simplemente se apareció con los temas, ¿no? O sea, volviendo al tema que mencionaste del tercer y último álbum, cuarto disco en lanzamientos, ¿no? En orden de lanzamientos, pues yo nunca le hubiera pedido que vaya a componer un tema tan épico, ¿no? Son como 17 minutos, me parece, de secuencias. Y no hubo una pregunta al respecto. Simplemente es, aquí está, ¿no? Y fue perfecto. No sé si tú has hecho música antes, existe ese fenómeno, ¿no? De hacer algo y que tácitamente todos sepan que va a encajar, ¿no? Quizá también, al ser amigos cercanos, al bromear, al conversar, al compartir cosas, ¿no? Él conociera mi temperamento y digamos que estuvo seguro de que esa pieza, ¿no? Y todas las demás con las cuales contribuyó eran acertadas, ¿no? Claro, entonces habían contribuciones por parte de miembros, pero sobre todo en la mayoría tú has compuesto las piezas en su totalidad, ¿verdad? Claro, yo he compuesto prácticamente toda la música. Pero los discos nunca hubieran evolucionado como lo han hecho sin haber sido, o sin haber contado con los aportes de los demás, ¿no? Y esto creo que es notorio cuando escuchas la compilación de el material del demo, del split, del EP, en el disco Necrocrust, frente a los álbumes, ¿no? Es más monolítico en esta antología, ¿no? No sé, carece de tanto matiz que pudo tener en el segundo y tercer álbum, ¿no? Creo que ahí es donde la banda empieza a explorar. Y ¿cómo hubiera parado eso? Pues no lo sé, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería un siguiente álbum, no? Y en verdad no. claro. Sí, o sea, como te digo, esos aportes, si bien no son muy numerosos, son de vital importancia. ¿Y por qué Erotic Daily Worship es un proyecto acabado? Supongo que hubo una razón para eso en su momento, el 2016. Pero ahora que lo pienso,
creo que es un tema de haber logrado lo que se deseaba, ¿no? Creo que el tercer álbum es épico. Entonces, ¿qué más se puede hacer, no? ¿Qué más se puede hacer? O sea, no me resulta difícil aparecer con más música en ese estilo. Pero yo no quiero más en ese estilo, yo quiero algo nuevo. Entonces, creo que se hizo suficiente. 3 discos no es poco, considerando que es un proyecto que solamente iba a ser un demo, ¿no? Un demo de 4 temas que yo no tenía dónde más poner. Dije, bueno, un demo y listo, sigo con mi vida. Y es el proyecto con el que más discos he sacado. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Y quizá llame la atención de los demás, ¿no? Como en tu caso. Oye, 3 discos, ¿por qué no 4, no? Alguien en un momento me dijo, oye, pero la trilogía, pues, ¿no? Sí, quizá eso sea suficiente, ¿no? Temo repetir ideas. Temo repetir ideas, pero quizás las nuevas ideas serían, pues, totalmente ajenas a lo que ya está hecho. Y muy probablemente no trabajaría con banda, trabajaría solo. En el Necrocrust se incluye, al finalizar el disco, al finalizar la antología, una sesión de 5 temas en vivo. Resulta que tanto el Split con Penetrator Hammer como el primer álbum se grabaron en vivo, guitarra y batería. En el caso del primer álbum agregué una segunda guitarra, pero todo lo demás se ha grabado parte por parte. Entonces, ver qué podía pasar en esa sesión que no ha sido editada, no ha quedado todo lo que se hizo tal y como se hizo, me ha llevado a pensar que sería interesante volver a hacer algo así, ¿no? Tocar en vivo unos 4 o 5 temas del pasado, como banda, ¿no? Y no como un proyecto clínico de estudio. Pero de nuevo, ¿cuál sería el propósito, no? Una curiosidad, un capricho. Ahora mi tiempo, digamos, está más enfocado en mi atención también, mis recursos, a cosas nuevas, ¿no? Y no estar mirando tanto lo que ya se hizo, ¿no? Lo que ya se hizo está en un disco y se puede disfrutar de él en cualquier momento, ¿no? No tengo necesidad de recurrir constantemente a eso. Estoy satisfecho con el trabajo que hemos realizado y espero que sea del agrado de otros también, como es para mí.
¿A ti qué track te identifica más en el proyecto? El primer EP. El primer EP. El primer EP fue compuesto en muy poco tiempo. Y es una grabación, quizá la única que hice completamente solo. En un periodo un poco difícil, pero logré trascender la agresión del primer demo y alcanzar algo más, que creo que fue la escalera que me llevó a lo que fue fueron estos 3 álbumes, ¿no? Sí, eso es lo que puedo decir. Ahora, teniendo un alto contenido biográfico, ¿no? Mezclado con ficción, por supuesto, que eso quede en claro. Hay muchas cosas en los discos que, como dije antes, al responder una de tus preguntas, fueron catarsis, ¿no? Cosas que quizá yo no hubiera podido resolver, o paz que no hubiera podido alcanzar de otra manera, ¿no? Hablando, escribiendo, caminando, ¿no? Acariciando un caballo, no lo sé. Me salvó, me ayudó. Y es terapéutico, y es por eso que le tengo tanto respeto a mi trabajo musical, pero también a la música en general, ¿no? Para mí es terapia. ¿Y cuál fue el tema en ese disco? ¿Cuál fue la canción que te costó más trabajar por justamente esa catarsis, esa terapia? Creo que hay partes en el segundo y en el tercer disco que son bien personales y que pude, digamos, materializar con letras bastante crípticas, ¿no? No digo lo que pasa. Probablemente nadie entienda lo que está pasando, pero yo lo entiendo y eso me basta. Pero comprendo que esa no es una respuesta muy satisfactoria. En el mundo secreto de Erotic Devil Worship, yo soy el Willy Wonka, ¿no? Entonces, yo sé qué está pasando en todo momento y eso me basta. Si alguien lo disfruta, perfecto. Si alguien tiene su propia interpretación, perfecto también, porque el arte es arte cuando un espectador reacciona ante ella, ¿no? Como te dije una vez, pintar algo y quemarlo o esconderlo, no darles oportunidad de que se enfrente un espectador a un público, me parece que hace que la obra no se complete del todo, ¿no? Aunque sería interesante pensar en que quizá el autor, con un poema, con una escultura, con una pieza, ¿no?, alcance un éxtasis, ¿no?, al concretar su idea y eso le baste, ¿no? Pero al final no creo que me interese señalar qué pieza es más
personal, ¿no? Porque sigue siendo algo privado, que bien se ha compartido, ¿no? Al publicarse, pero que está, digamos, camuflado, ¿no? Con metáforas y cosas que solo yo voy a comprender y que hacen que el proyecto sea único, ¿no? Curioso y diferente, ¿no? ¿Cómo es que grabaste las baterías? ¿Me podrías volver a contar esa anécdota en la cual tú utilizas tal cual otro disco que habías escuchado, el mismo sí. método? Claro. Yo no he grabado muchas baterías en este proyecto. Creo que he hecho un par para el segundo álbum y una para un split que hubo, que era un tema exclusivo, y 3 temas de demo, del primer demo, del EP y del split. Yo he hecho demos para todo lo que se ha producido. Curiosamente, en este proyecto, no suelo hacer eso. Me refiero a un proyecto de grabar demos, incluso con voces, ¿no? Es algo que hice hasta antes del primer álbum. Después de eso dejé de grabar voces guías, y después de eso empecé a hacer unos demos más, digamos, musicalmente correctos, ¿no? Con una secuencia artificial, una secuencia hecha con software para poder yo grabar encima de esto, ¿no? Antes yo no grababa demos con esa intención. Mi intención era preservar y perfeccionar la pieza, ¿no? Ahora mi idea de demo es guías para futuras grabaciones. Lo que pasó con esta pieza en particular, en la cual grabé voces, o mejor dicho, bueno, grabé todo, pero toqué voces. Bueno, hice las voces, toqué guitarra y toqué la batería. Claro, lo hice cuando tuve una batería a la mano. Una batería en verdad que se caía a pedazos, ¿no? Pero que sirvió al final. Usé un solo micrófono para esta, ¿no? Lo puse encima de la batería. Puse un clavo, clavé un clavo en el techo y pasé el cable por ahí. Y la verdad es que creo que suena bien. Suena bien. Y sobre todo es algo que uno hace y siente mucha independencia, ¿no? Porque dice, bueno, ya no tengo que ir a una sala, ¿no? No estoy en contra del tiempo, no estoy pagando, ¿no? Eso es lo que haces en tu casa, ¿no? Si es que tienes esa posibilidad. También usé el mismo micrófono para grabar la guitarra, la voz y después el bajo, ¿no? Que tocó Doctor Speculum. Eso fue interesante. He hecho una grabación más en ese formato, pero para Erotic The World Worship solo fue esa canción, que fue un split muy limitado que traía ese tema exclusivo y 3 maquetas de material antiguo, como ya he dicho antes. ¿Y por qué seguir lanzando discos en general? ¿Cuál es tu principal motivación? Concretar mis ideas y verlas materializadas. Si yo tengo el disco en mi repisa, eso me basta. Y las ideas, afortunadamente, no me faltan. Lo que falta a veces es inspiración y motivación, pero cuando eso se alcanza, o mejor dicho, llega, porque lo puedo buscar, pero es algo que llega solo, en mi caso, no puedes parar, ¿no? Hasta que todo esté listo, ¿no? Hasta que todo esté en un disco. ¿Por qué tiene que estar en un disco? ¿Y por qué no está en mi disco duro y lo escucho con audífonos de vez en cuando? Porque sería interesante ver qué opiniones hay al respecto. Sería interesante cambiarlos con discos de conocidos, de contactos, de amigos, y que estos contactos, amigos y conocidos sepan, o en todo caso conozcan un poco de este mundo interior que tú estás dejando en el disco, porque tú dejas cosas con los discos, ¿no? Se supone, ¿no? A menos que tu música sea superficial, ¿no? Que tu trabajo, mejor dicho, sea superficial. Yo siento que dejo algo en cada producción y
y las producciones en sí luego se convierten en recuerdos, en dónde vivías en ese momento, cómo era tu día a día, qué cosas buenas pasaban, qué cosas malas pasaban. Es como un diario de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, debido a mi temperamento, me gusta tener, ¿no?
¿O tu pregunta va más No, al hecho de por qué Está perfecto. Está sí? perfecto. Porque Sí. el disco como, digamos, objeto de negocio, objeto de colección, valor económico, claro, me parece que ya es para otras discusiones, ¿no? Justamente hoy leí un artículo sobre cómo es que el CD, ¿no? Que en mi opinión es el mejor formato para música, porque replica lo que se hace en la mezcla, a diferencia del vinilo, que presenta un poco de distorsión, ¿no? No estoy hablando de ruido, estoy hablando de distorsión con respecto a la imagen general que se presenta en la mezcla, ni hablar del cassette. No está tan, digamos, venido a menos como lo hacen creer, ¿no? Este estudio que hace un periodista, ¿no? En el Reino Unido, me parece que es del 2019, comenta sobre cómo es que por cada X vinilos vendidos hay 5X de CDs vendidos y hay 25X de descargas, ¿no? Creo que quieren posicionar al vinilo y últimamente, por motivos que yo desconozco, al cassette como un objeto, como un fetiche, ¿no? Porque en verdad tampoco es que sea algo que tú escuchas, ¿no? Sino que es más bien algo que tú quieres tener y tener y admirar, ¿no? Como una estatuilla, ¿no? Los discos que yo tengo los escucho. O sea, no, yo no tengo discos para mostrar, no tengo discos porque son raros y me dan estatus, ¿no? Yo los tengo porque me gusta escucharlos. Y lo que no escucho se va de la colección, así de simple. Pero, claro, ¿es negocio? No, pues no es negocio, ¿no? Definitivamente yo creo que antes se compraban más discos porque no podías escuchar la música de otra manera. Y si tú querías saber qué está pasando, tenías que comprar el álbum. Cuando eso ya no es necesario, la gente deja de comprar álbumes. Pero la gente interesada en música va a seguir comprando discos siempre. O sea, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, me parece que lo que ha disminuido es la cantidad de gente que compra discos para ver qué pasa y no que compra discos porque sabe qué va a pasar, ¿no? Por otro lado, pues si yo tengo 3 hijos, 2 perros y 2 trabajos, solamente voy a escuchar discos en el carro. De repente mi carro ya no viene con un reproductor, entonces tengo que usar dispositivos Bluetooth o no sé, pues cualquier tipo de almacenamiento digital para reproducir esta música, ¿no? Que puede venir de una colección física o puede venir de una descarga, ¿no? Legal o ilegal. Yo creo que eso ya pues es costumbre de cada quien. Yo no manejo, odio manejar, entonces... Pero claro, si estoy en el carro de amigos sí me gusta escuchar música, ¿no? Habría que ver y generalmente ponemos discos, ¿no? Yo creo que el problema es el público. Un público no educado, un público que no discrimina y un público que es fácil de manipular va a terminar consumiendo cosas que se te imponen, ¿no? Un amigo me comentó hace unos meses cómo es que quiso poner publicidad en un sitio web y cómo es que la publicidad estaba, pero de alguna manera estaba escondida, ¿no? Y que para que figures, ¿no?, de manera más notoria, tienes que invertir más, ¿no? Y eso me hace pensar, claro, o sea, tú prendes la radio y escuchas lo que los sellos han pagado a la radio para que escuches, ¿no? Y es por eso, bueno, yo nunca escucho radio, ¿no? Y cuando hay una radio cerca a mí, yo tengo esa capacidad para ignorar, ¿no? Ignorar lo que estoy escuchando, ¿no? Eso a mí me agrada mucho, pero si le prestase atención, escucharía lo mismo, ¿no? O por temporadas, o con radios que tienden a poner algo que, digamos, ha sido embutido a las personas, ¿no? No voy a decir que sea mejor o que sea popular, ¿no? Porque si es mi única opción, yo no voy a decir que es popular, ¿no? Si a mí en un campo de concentración me dan sopa de leche todos los días, yo no voy a decir que es popular, ¿no? O sea, simplemente es todo lo que hay. Y el ser humano tiene en sus gustos
no solo lo que va cultivando, sino también todo lo que puede descubrir a futuro. Y eso mucho depende de qué es lo que tú tengas a la mano, ¿no? Una ciudad con muchas tiendas de discos, una ciudad en la que el servicio postal no sea una desgracia, una sociedad, en todo caso, donde la gente le dé importancia a la formación artística, va a ser una ciudad o sociedad que va a ser más sensible y más curiosa a diferentes o a todas las propuestas artísticas que existan, ¿no?, a su alrededor y a distancia, ¿no? Va a haber un interés en consumirla. Va a saber que es importante como terapia, como ocio productivo, para algunos como hobby, y no estaría tan dejada de lado como la sociedad en la que vivimos en Lima, ¿no?, donde en la mayoría de los casos la gente consume lo que se impone usando este marketing que tú mencionas, ¿no? El problema no es el marketing. El marketing es una herramienta excelente que nace con la propaganda de guerra, si no me equivoco, para manipular masas, ¿no? El asunto es cómo es que esta masa se deja manipular. Pussy vans are selling well. Still this gold has something to tell. A boy drag makeup and old fucking skirts. Just primitive sounding dirty noise from hell. The sound and dirty noise from hell. Worldless fans will always come and go. Ancient gold forever reigning in blood. Never mind those weak fucking cunts. Dirty sound so primitive and bizarre. Keepers of the dirty sound.
qué te parece irrespetuoso en cuanto a lo que respecta a la manera en la que consume la gente música? Esto de las descargas, también la difusión mano a mano, copiando discos de conocidos, compañeros. Con mis amigos, cuando éramos jóvenes, copiábamos todo lo que podíamos, ¿no? O sea, uno recibía un disco, todos lo copiábamos, ¿no? En el momento en que empecé a producir mi propia música, eso paró. Eso paró y creo que es porque comprendí el trabajo que existe detrás de una producción, ¿no? Sobre todo cuando la producción es una expresión de uno mismo y no un hobby. No tengo problemas con que la gente regale su música. Es más, me parece necesario, ¿no? Que uno pueda conocer lo que hace alguien. Pero creo que es mucho más interesante cuando el que está buscando algo, porque no lo necesitas, tú no necesitas escuchar música, ¿no? Tú lo buscas, ¿no? Pues te resulta placentero. Uno se esfuerza en encontrar esto, ¿no? Entonces yo recuerdo, ¿no? Como te comenté, haberle recibido un fanzine polaco en el cual me querían entrevistar hace muchos años y me llegó como muestra del trabajo, ¿no? Para saber pues que esta persona era una persona seria, ¿no? Porque las personas que tienden a hacer fanzines no son necesariamente periodistas, ¿no? Y el periodista, si bien no va a tener el interés particular que uno tiene, sino más bien uno general, es una persona con más educación en cuanto a la elaboración de preguntas, la redacción, el orden en las que las preguntas se hacen. Y esa es la diferencia en realidad entre una revista y un fanzine, ¿no? Que un fanzine tenga para uno cosas más interesantes es algo totalmente distinto, ¿no? Lo mejor sería una comunión entre un periodista y alguien muy interesado en un tema, ¿no? Pero de nuevo, en estos medios en los que el periodista trabaja, se van a necesitar recursos. Vale la pena, digamos, entrevistar a un proyecto pues que hizo un demo en el 88, que puede ser grandioso, pero nada más hizo en un medio masivo. ¿Habría interés? Creo que eso es lo interesante del fanzine, ¿no? Pero al mismo tiempo uno lee un fanzine a veces y decepciona un poco la calidad de redacción y elaboración de preguntas, incluso de respuestas. Siento que más que una conversación o el saciar el interés que tiene el entrevistador, es como una plantilla que repiten de banda a banda. Y eso a mí no me motiva. Yo tuve un fanzine, hice 3 números. Y lo que hice fue entrevistar a los proyectos que me gustaban, que me interesaban o que descubría en conciertos. Y quería, digamos, compartir este descubrimiento con más gente, ¿no? Me parece que esa es una forma apropiada, ¿no? De ayudar a esparcir el nombre, ¿no? Las respuestas generalmente son de agradecimiento incluso, entonces eso te motiva a seguir, ¿no? Bueno, yo no seguí con el fanzine para dedicarme más a hacer música, pero ciertamente fue interesante conocer más a estos artistas. Recuerdo que la entrevista del primer número que le hice a Ataraxia de Italia me satisfizo profundamente porque es un proyecto musical que he admirado por años. Y recuerdo haber mandado unas 6 o 7 u 8 quizá preguntas largas. Y el guitarrista las dividió en muchas preguntas cortas, ¿no?
y me dijo, oye, ¿puedo hacer esto? Y yo le dije, claro, porque tú eres el invitado. Eso siempre me llamó la atención. Es la única persona que hizo eso. Ya ni sé qué tiene que ver eso con la pregunta original, pero de alguna manera quería dejar en claro por qué es que estuve hablando tanto del fanzine y del fanzine y del fanzine, ¿no? Porque de alguna manera tú por estos medios es que conoces a otras personas que podrían estar haciendo algo muy interesante como tú. No es que lo que yo sea particularmente interesante, ¿no? Me refiero a que como tú estás creando. Y en el mejor de los casos, estás dejando algo suyo en estas creaciones. Y eso para mí tiene mucho valor. Yo creo que el compromiso es principalmente conmigo. Y cuando hay gente invitada a trabajar conmigo, con ellos, ¿no? Con el público, por medio del sello, lo que deseo es entregar un producto de calidad que yo considero una pieza de colección para un coleccionista. Esa es mi utopía, ¿no? Producir una pieza de colección que alguien va a coleccionar. Si no, le regalaría mis discos a mis primos y lo tendrían en la guantera hasta el día de su muerte, ¿no? Yo prefiero que lo tenga un desconocido que aprecia lo que está pasando, lo que se está haciendo. Y en el mejor de los casos, que este desconocido sea un creador que me incite a un intercambio posterior de material, ¿no? Hablando de eso, quisiera retomar un poco la pregunta anterior, que quedé en nebulosas, porque ya recuerdo por qué mencioné lo del fanzine. Sucede que cuando me llega este fanzine, descubro una banda de Finlandia que me llama la atención en texto. Y eso es curioso, cómo la música te llama la atención en texto, ¿no? Esa creo que es la magia que se va perdiendo con los años, ¿no? Cuando lees sobre algo y dices, no, yo tengo que tener esto. Entonces le pedí a esta persona que me grabe este sencillo en el lado A. Y otro proyecto internacional, era un tipo de Estados Unidos y un tipo de Alemania, en el lado B. Y bueno, ambos proyectos son geniales, ¿no? Pero más me llamó la atención el finés del lado A. Y bueno, llegué a contactar a esta persona. Creo que le he mandado todo lo que he sacado. Él me ha mandado también mucho material. Y lo he terminado entrevistando incluso un par de veces en el fanzine, ¿no? Para el número 2, no, para el número 1 y para el número 3. Con una entrevista épica. ¿Cómo es que fundas el sello? El sello nace en 2007. Castle of Torment es el nombre de un tema del demo de Bloodless del 2004. Porque quería lanzar el demo de Lunar Graves, que era un proyecto de música electroacústica. Antes de eso, mi experiencia había sido con el sello Morbid Hell, que armé con unos amigos para producir 4 demos entre el 2004 y el 2006. Luego de eso, tomé la sabia decisión de ser más independiente y dedicarme yo a hacer mis propias cosas, ¿no? Con más libertad. Y fue una de las mejores ideas que he tenido, ¿no? Con ese sello prácticamente he sacado mi catálogo musical, pero no digamos, niego la posibilidad de sacar cosas que me interesen, ¿no? Planes hay, pero mi prioridad siempre va a ser mi música, ¿no? ¿Cuáles son los planes que vienen a futuro? A futuro va a haber un disco de Incantamentum que no estaba planeado. Nosotros tocamos en un concierto en enero del 2019 por una invitación de un amigo que quería presentar en el formato concierto algo inusual, ¿no? Incantamentum es un proyecto que nace, que se graba, si no me equivoco, a fines del 2017 y aporta con 2 temas a un split del 2018 y muere. Eso era todo, muere. Pero esta invitación a un concierto nos motivó a ver qué pasaba, ¿no? Entonces ensayamos por primera vez, nunca habíamos ensayado. Nos reunimos a ver qué pasaba y en realidad fue jugar con efectos y voces, eso fue todo. Se dio el concierto una semana después. El concierto lo hemos grabado y queremos que sea parte del disco que curiosamente terminé de mezclar ayer.
entre diciembre del año pasado y enero de este año, se ha completado la primera parte del álbum, y queremos que el disco sea, la sesión en vivo del concierto sea la segunda parte. Entonces va a ser uno de esos discos que tiene una parte en vivo y una parte en estudio, ¿no? No es una antología, no es una compilación, es un álbum, solo que se grabó de esa manera en particular. Después va a salir el tercer álbum de Bloodless. Debió salir en diciembre del año pasado, diciembre del 2019, pero por motivos personales se canceló. Hice un par de piezas eventualmente, las cuales me motivaron a, bueno, un split, ¿no? Pero escuchando cosas que había almacenado como ideas y con cosas que estaban, bueno, apareciendo en ese momento, dije, no, pues aquí hay otro álbum, ¿no? Y eso ya se maqueteó hace, no sé, un mes, quizá más. Sí, quizá un par de meses. Va a ser un tema de 7 temas en 47 minutos, si no me equivoco. Va a ser el disco corto. 47 minutos, el disco corto. Y también va a haber una sorpresa con Crown of Worms. Porque tenemos un material inédito que nos gusta bastante y que, a que se quede eternamente en nuestros archivos, es algo que queremos producir y en verdad ya está listo, ¿no? Supongo que en esta semana veremos los detalles del diseño y, bueno, son los 3 planes para este año. He aprendido a medirme con esas cosas. A mí me gusta hacer todo con calma, pero termino haciendo todo junto. Y creo que parte de eso es el terminar, ¿no? Entonces he decidido enfocarme en 3 cosas este año. Y el siguiente año o nada, o un par de cosas, o seguir así pues hasta que muera, ¿no? No haya nada más y algo nuevo. No lo sé. Pero por el momento son estos 3 planes para este año. Y ya veremos qué pasa el próximo, ¿no? Bueno, ninguna, ¿no? Porque una vez que sale un demo que saqué con unos amigos, con otro proyecto, el 2004, creo que yo dejé de frecuentar por completo cualquier sitio de reunión relacionado a cualquier escena musical, ¿no? Y me dediqué más a mi mundo de creación hasta el día de hoy. Sí, en verdad, sí, creo que eso es todo lo que tengo que decir al respecto, ¿no? Yo quiero entregar la mejor calidad de trabajo que pueda y espero que eso sea apreciado. Pero fuera de eso, no me interesa formar parte de ningún círculo, ¿no? No, nunca he tenido la necesidad de unirme a un club y no creo que empiece ahora, ¿no?